Muy buen día tengan, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar la segunda etapa del proceso enfermero, que es el diagnóstico. Yo soy el doctor José Luis Mendoza García y vamos a iniciar la sesión el día de hoy. Como objetivo general, vamos a verificar que el estudiante de enfermería identifica los tipos de diagnóstico enfermero para implementar el plan de cuidados a través de intervenciones específicas. Esto es muy importante, ya que a través del diagnóstico de enfermería, nosotros vamos a plantear la intervención adecuada para el cuidado. Como lo hemos verificado en temas anteriores, como lo es la valoración, es a partir de esta etapa donde vamos a identificar todas las características que tiene la persona, en este caso, las respuestas humanas alteradas, ¿sí? Vamos a ir poniendo las piezas del rompecabezas en su lugar, vamos a crear imágenes más grandes, vamos a hacer inferencias a partir de estos datos identificados, vamos a organizarlos y el resultado será precisamente el diagnóstico de enfermería. En esta etapa, que es la segunda, nosotros vamos a poner énfasis en dar precisamente la interpretación de los datos obtenidos en la valoración. Obviamente vamos a establecer un juicio clínico sobre estas respuestas humanas, sean alteradas o no sean alteradas, precisamente del paciente, de la persona, de la familia y comunidad. En el entendido de que estos diagnósticos de enfermería, pues precisamente se pueden generalizar hacia una persona, hacia su familia o hacia toda la comunidad. Para esta edición NANDA 2021-2023, tenemos 267 diagnósticos divididos en 13 dominios que son una esfera del conocimiento. Cada uno de estos dominios contiene dentro de su estructura algunas características propias de diagnósticos. Los podemos dividir también de dos maneras generales. Los diagnósticos que van centrados de alguna manera, por así decirlos, que van los aspectos físicos de la persona y otros que van de acuerdo a las características emocionales, en este caso algunas respuestas psicológicas. También las tenemos agrupadas en 47 clases, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros entendamos que no tenemos que aprendernos los 267 diagnósticos, pero sí identificar en qué dominio se encuentra cada uno de ellos, pues precisamente para qué, para que tengamos dónde ubicarlos dentro de este libro de la Nanda, ¿sí? Y poder identificar, ¿sí? El diagnóstico más apropiado que determina una respuesta humana alterada. ¿Qué nos dice la Nanda con respecto a un diagnóstico de enfermería? Su definición es un juicio clínico respecto a una respuesta humana o una condición de salud, proceso vital o a la vulnerabilidad a esa respuesta por parte del individuo, una familia o una comunidad. Asimismo, Alfaro en el 2014 nos dice que es el análisis de los datos para identificar claramente tanto los recursos como los problemas reales o de riesgo. Identificar aquí dos cosas importantes. Este diagnóstico, ¿sí? Es igual a la respuesta humana alterada. Cuando la persona, la familia o la comunidad ven alteradas estas respuestas humanas a un proceso de salud, ¿sí? O a un proceso de enfermedad, obviamente va a responder de alguna manera, ¿sí? Se va a modificar todo su estilo de vida, se va a modificar todas las dimensiones que tiene la persona. Y esto se va a reflejar, pues precisamente en estas respuestas humanas de la persona. Tenemos cuatro tipos de diagnósticos. El diagnóstico enfermero centrado en el problema, antes le llamábamos un diagnóstico real, el diagnóstico enfermero de riesgo, el diagnóstico enfermero de promoción de la salud y el diagnóstico de síndrome. El primero es aquel donde la persona, ¿sí? Va a tener los tres elementos
de el PES, que es el problema, la etiología y los signos y síntomas. El segundo es un diagnóstico de riesgo. ¿Qué significa? Que no ha ocurrido, que está latente, una respuesta humana latente, ¿sí? Pero que puede ocurrir si nosotros no identificamos todos estos factores que lo pueden producir. El diagnóstico enfermero de promoción de la salud, la persona, ¿sí? Se mantiene en un estado de salud continuo. Nosotros no sabemos cuáles son las causas que favorecen a que la persona realice conductas de salud, pero lo vamos a ver identificado con las características definitorias que son los signos y síntomas. Y un diagnóstico de síndrome, que es precisamente la agrupación de diferentes diagnósticos en diferentes problemas de salud. Puede ser un diagnóstico centrado en el problema, puede ser un diagnóstico centrado en el de riesgo o puede ser un diagnóstico de promoción de la salud. Entonces, es una combinación de diferentes diagnósticos que nos van a llevar a un diagnóstico de síndrome. El diagnóstico enfermero contiene dos partes, un descriptor, un modificador. Aumenta, disminuye, se mantiene. Lo únicamente es aumentar, disminuir o que esta respuesta humana se contenga, se mantenga más bien. Y el núcleo diagnóstico, aquí sí es muy importante. Y obviamente es la clave del diagnóstico, es la principal respuesta humana alterada. Como ya les había comentado, este diagnóstico de enfermería lo vamos a dividir en el formato, pues, el problema, la etiología y los signos y síntomas. El problema, exactamente, que es el diagnóstico de enfermería, la etiología es qué lo produce, qué lo causa, y los signos y síntomas, que es cómo se manifiestan estos cambios en las respuestas humanas. Bueno, hasta aquí es todo. En la siguiente clase, por favor, vamos a revisar la tercera etapa, que sería la de planeación, en donde en base al diagnóstico de enfermería que nosotros hemos planteado, ¿sí? Vamos a proceder a realizar el diagnóstico, el plan de cuidados de enfermería. Muchas gracias a todos. Tengan una excelente noche, tarde.